Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos ahora en un nuevo año a este lugar donde, por la gracia de Dios, podemos reunirnos y podemos meditar en la palabra de Dios. Como bien sabrán, hoy iniciamos un nuevo libro, un nuevo estudio, justamente basados en el libro de Primera de Corintios. Y al abrir la palabra de Dios y al leerlo, al meditar, al dar inicio a un libro como este, un libro dirigido específicamente a una iglesia, una de las preguntas que surgen es, ¿qué relevancia tiene este libro para nosotros? Han pasado aproximadamente 2000 años desde que fue escrito para la iglesia en Corinto por el apóstol Pablo. ¿Qué relevancia tiene para nosotros? ¿Qué tiene el libro o la primera epístola a los Corintios? ¿Qué tiene que decir este libro a nosotros? ¿Qué relevancia tiene para nosotros? ¿Y de qué manera nosotros podemos ser transformados a través de la exposición de su palabra? Ya en la mañana, el pastor Feliciano estuvo haciendo una introducción respecto al apóstol Pablo, quién es este hombre que de pronto es llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando nosotros revisamos los evangelios y encontramos que no hay ningún Pablo dentro de la lista de los 12. Y si no tuviéramos el libro de Hechos, ¿no?, en nuestras Biblias, definitivamente tendríamos dudas respecto a si valdría la pena leer este libro, porque no sabríamos definitivamente quién es Pablo. Pero ese tal Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, fue justamente uno que fue escogido directamente por Dios para tomar el lugar de Judas, ¿no? Sabemos que Judas traicionó a Jesús, después de esto se suicidó, y Pablo toma este lugar de relevancia con un llamado y con un ministerio bastante particular. Todos los demás apóstoles, los otros 11, habían sido particularmente llamados a la predicación hacia los judíos, hacia los hebreos, pero Pablo era el apóstol a los gentiles. Él había sido enviado a predicarle a un pueblo que hasta ese momento apenas había recibido o apenas había escuchado acerca de Jesús. Y lo más curioso es de que en esta primera epístola que estamos estudiando a los Corintios, esta carta está escrita a una iglesia que diríamos, si lo pensáramos a nivel empresarial, a nivel comercial, Corinto es el peor lugar para fundar una iglesia. Corinto es el lugar menos indicado para poner una iglesia. ¿Por qué? Porque sencillamente las cosas ahí se manejan totalmente de otra manera. No sé si el pastor llegó a hacer la comparación en la mañana, escuché solamente una parte del sermón de la mañana, pero si nosotros hoy en día comparáramos, ¿no?, nuestros tiempos, diríamos que Corinto era Las Vegas de aquel tiempo, ¿no? Desenfreno, sexo, vicios, juegos, negocios, infinidad de cosas. Dios no tenía lugar ahí para nada. Y justamente es en este lugar donde empieza a surgir una iglesia que curiosamente va a ser tan relevante como para dedicarle 2 epístolas, al menos 2 que tenemos aquí, porque luego vamos a ver en los estudios que probablemente se escribió una tercera, pero que no está considerada aquí, no fue considerada dentro de los libros que entraron dentro del canon. Probablemente se haya perdido o algo así. Pero lo que tenemos aquí va a ser sumamente relevante e importante para que nosotros entendamos cómo ser una iglesia en medio de un mundo que adora el placer. En medio de un mundo que exalta aquello que a usted le gusta, donde dice simplemente disfruta y no pienses en las consecuencias. En medio de vivir un mundo así, pues Corinto es, o la epístola a los Corintios,
es una carta sumamente relevante porque nos va a brindar un contexto y nos va a guiar para poder saber de qué manera podemos conducirnos. Pero hay algo más respecto a esta iglesia que me gustaría mencionar antes de pasar en sí a la meditación. El otro problema, bueno, nuevamente, de ser posible, y mi recomendación es que escuchen el sermón de la mañana, porque ya se ha hecho una introducción respecto a esto. Yo solamente estoy agregando algunas cosas más antes de pasar a la meditación del versículo 4 al versículo 9. Pero Corinto es la iglesia en Corinto, o la iglesia de los Corintios, tiene una particularidad. Una particularidad que creo yo se asemeja bastante a nuestro contexto, a nuestros tiempos. Y la razón es de que en Corinto, el pecado, la lascivia, el desenfreno, la glotonería, la embriaguez, el libertinaje sexual, se habían convertido en normalidad. Eso es algo que vamos a ir viendo, ¿ya? Por eso les digo, Corinto es la ciudad que adora el placer, es la ciudad dedicada al placer, a todos los sentidos, a todos los placeres que usted puede imaginar, pero distorsionados, obviamente, distorsionados, porque ningún placer es de Satanás, todos los placeres fueron creados por Dios, pero debidamente para el disfrute y el goce en cada momento y a su debida proporción. Cuando salimos de eso, hay una distorsión, hay consecuencias, hay sufrimiento. Pero a los corintios en general no les importa eso, simplemente les importa vivir y sentir lo que les place. Y como esta es una ciudad dedicada al placer, a los desenfrenos, y este desenfreno se ha normalizado, como ya les dije, en comida, en bebida, en el sexo, en el dinero, en la avaricia, en la codicia, en la lascivia, en la lujuria, en todo eso se ha normalizado. De pronto las personas escuchan el Evangelio de Jesucristo, se convierten al cristianismo, empiezan a participar de las actividades dentro de esa pequeña iglesia que está creciendo, pero dicen, ¿qué diferencia debería haber entre el mundo y acá? ¿Por qué tenemos que vivir distinto? Si es normal tener 2 o 3 mujeres. Si es normal que sencillamente me embriague o que tome hasta no más poder, porque es lo normal. Todos hacen eso. Y entonces, ellos traen esa normalidad de pecado, esa normalidad de desenfreno, la traen a la iglesia. Y quieren ser parte de la iglesia de Cristo. No estoy hablando del edificio, no estoy hablando de simplemente del grupo de personas, sino de la iglesia de Cristo. Quieren ser parte de la iglesia de Cristo, pero seguir viviendo en desenfreno. Y Pablo, justamente, y es parte del sermón, tanto que hemos visto en la mañana como en el sermón de hoy, Pablo les va a recordar que ellos no pueden seguir viviendo así. Estos primeros 9 versículos del capítulo 1 de Primera de Corintios establecen la base doctrinal de quiénes son ellos ahora. ¿Ya? Cuando digo la base doctrinal de quiénes son ellos ahora, es como si yo le dijera, ¿quién es usted genéticamente? ¿No? ¿Hijo de quién es? Pues tendríamos que sacar una muestra de mi ADN, corroborar, a ver, ¿con quién tengo más compatibilidad? Ah, ya, muy bien. Tiene 99% de compatibilidad con esta persona. Entonces, esta persona es su padre. Esta persona es su madre. Así como nosotros podemos encontrar nuestra identidad genética, saber quiénes son nuestros padres, de quiénes descendemos, quiénes son nuestros progenitores, el versículo del 1 al 9 del capítulo 1 de Corintios les va a recordar cuál es su pertenencia, cuál es su identidad espiritual. ¿Quiénes son ellos ahora? Y va a sentar las bases en estos primeros 9 versículos para que a partir de ahí Él les diga, es por esto, tal como dice el versículo 10, es por esto que les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que ustedes hagan esto.
Dejen de pelearse, dejen de discutir, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro, dejen de hacer esto. ¿Por qué? Porque la primera parte del capítulo 1, después de esta introducción, después de estos versículos, 9 versículos, ¿por qué va a empezar a hablar, dejen de hacer esto y esto y esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque sencillamente eran cosas que ellos habían practicado, que eran parte de su normalidad y que habían querido meter en la iglesia o las habían metido sencillamente, ¿no? Y vamos a encontrar cosas bastante fuertes. Ya el pastor Feliciano ha indicado algunas de ellas en la mañana. Vamos a encontrar cosas bastante fuertes, como por ejemplo que se reunían para la cena del Señor, pero no simplemente compartían, sino que comían y se embriagaban hasta más no poder. Y eran de tropiezo, de burla para el cristianismo y para otros creyentes. Tanto así que habían personas que tenían varias mujeres o que seguían acudiendo a prostitutas o que en el peor de los casos había uno que tenía incluso la misma mujer de su padre, ¿no? Es decir, su padre se había casado con otra mujer, una madrastra aparentemente, y él también la tenía como mujer. Es decir, también tenía intimidad con ella. Desenfreno. Y estaban dentro de la iglesia, estaban siendo parte de la iglesia. Y si bien entendemos que alguien puede venir con esa ceguera a la iglesia y alguien puede venir con los cables todos retorcidos, por llamarlo así, y con un entendimiento totalmente sucio y totalmente entreverado, se supone que al llegar a Cristo, el Señor va limpiando nuestro entendimiento. Sin embargo, al parecer ellos querían permanecer en la misma vida que habían siempre vivido. Como varias veces hemos indicado, hermanos, es nuestro deber como creyentes, evaluar cada aspecto de nuestras vidas. Es nuestro deber como creyentes reevaluar, analizar, escudriñar nuestras costumbres, nuestras prácticas a la luz de la palabra de Dios para ver si lo que hacemos es parte de una tradición más, es parte de alguna tendencia pecaminosa, si es parte simplemente de lo que nosotros creemos que es correcto, o si realmente eso se somete a la voluntad de Dios. No tanto hablando de religiosidad, sino en el sentido de que estamos haciendo eso con el propósito, con el anhelo realmente de agradar a Dios. Es eso lo que varios teólogos a lo largo de la historia han llamado como la mortificación del pecado y la vida de adoración, ¿no? O el coram deo, el estar conscientes de que siempre estamos delante de Dios y que por lo tanto nuestra vida debe ser una constante adoración, una constante devoción a Dios. Esta carta justamente tiene el propósito de abrir nuestra mente respecto a esos pecados particulares. Va a explicarnos por qué quienes somos ahora en Cristo no puede seguir viviendo, no tiene congruencia con ese estilo de vida que el mundo ama, que el mundo persigue y que el mundo mantiene. Y una de las cosas que se mencionan desde el versículo 2 y 3 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? El apóstol Pablo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? ¿A quiénes le está escribiendo? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Hay muchos corintios, todos viven a su antojo, en su desenfreno, pero yo aquí le estoy hablando a quienes son la iglesia de Dios. Y quiero, hermanos, que conforme vayamos estudiando el libro de esta primera epístola, usted evalúe algo. Que cuando se diga algo, se enseñe algo, se redarguya, se aconseje, se exhorte respecto a algo, usted evalúe esto. ¿Está tomando eso que se está diciendo? ¿O está diciendo, no, eso no se aplica para mí? Porque la única razón para que usted considere que esto se aplica para usted es que usted se considere
o que crea o que esté convencido realmente de que usted es parte de la iglesia de Dios. Porque si usted no es parte de la iglesia de Dios, obviamente no le podemos decir a un ciego que describa los colores del arco iris. No le podemos pedir que describa la belleza o majestad de un paisaje. No le podemos pedir a un muerto que se levante y vaya a trabajar o vaya a comer. No podemos pedirle eso. Y por lo tanto significa no que usted tiene que asumir estas cosas como algo que usted debe practicar. Estoy hablando de aquellos que aún no son parte de la iglesia de Dios. No esto como algo que tengan que practicar, porque eso sería religiosidad, sino algo que les permita ver su condición de pecado. Que todavía hay más de Corinto o hay más del mundo que de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Corinto era tan conocido por su desenfreno, era tan conocido por su pecado, que incluso se había creado un verbo, ¿no? Corintianizar, ¿no? ¿Qué significaba corintianizar? Dar riendas sueltas a sus deseos. Imagínense. Esto es para la iglesia de Dios. Y si usted aún no es parte de la iglesia de Dios, entonces lo que expondremos aquí cada domingo, tanto por la mañana como por la tarde, debe llevarle a usted a examinar realmente cuál es su condición delante de Dios. Y si usted se considera parte de la iglesia de Dios, entonces usted tendrá que evaluar si está viviendo acorde a lo que la Biblia dice de cómo debe vivir alguien que es parte de la iglesia de Dios, o, como ya les dije, está viviendo más como Corinto que como la iglesia del Señor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, ustedes han sido apartados para ser de Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, es decir, también nosotros. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí empieza diciendo: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y si nosotros leyéramos solamente hasta ahí, diríamos, no como el pastor Feliciano decía en la mañana, esta es una de las pocas cartas que no están escritas para felicitar, sino para dar palo, pero con garrote, ¿no? Corinto, la primera epístola de los Corintios, es eso. Es una carta para dar palo. En algún momento va a decir incluso, ¿quieren que vaya con palo o quieren que vaya con amor? Va a decir más adelante. Pero si nosotros leyéramos hasta aquí, pareciera que Pablo está encantado, feliz con ellos. Porque dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y hermanos, la razón por la que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por esta iglesia, no es por las cosas pecaminosas que todavía hacía, no es porque era un ejemplo y un modelo como creyentes. Él daba gracias a Dios porque él sabía la obra que Dios había empezado a hacer en ellos. Él agradecía a Dios porque entendía que la gracia bendita de Dios había sido manifiesta incluso en ellos, en los corintios. Es como si nosotros dijéramos, ¿tú de dónde eres? Soy de Corinto. Uf, qué pecador debe ser, porque allá las cosas sí que es puro desenfreno. Pero aún a estos, a quienes incluso entre los gentiles se consideraban como que la ciudad más pecadora, aún a ellos les había alcanzado la gracia de Dios. Y eso es algo por lo que vale la pena darle las gracias al Señor. Hemos entonado hace un momento el himno Sublime Gracia, ¿no? Escrito por John Newton, un negrero
¿Qué es un negrero? ¿O qué era un negrero? Un esclavo, un esclavizador de negros, por así decirlo, así como se llamaba, ¿no? No tengo ningún propósito de ofender, por si acaso. Un inglés se iba a África, algunas de las colonias que Inglaterra tenía en África, esclavizaban, secuestraban, torturaban a personas de ahí y las llevaban en un barco hacia América o hacia cualquier otra parte del mundo para hacerlos trabajar como esclavos, para venderlos como esclavos. Los trataban como animales y hasta incluso peor. John Newton, ese John Newton, pues que escribió el himno que hemos cantado hace un momento. Pero hubo una transición entre esa vida de pecado, esa vida de opresión, esa vida de esclavitud. Hubo una transformación de esa vida, hubo un cambio, hubo una transición de esa vida hacia el John Newton que escribe sobre la sublime gracia de Dios. Y este proceso de transición justamente está en que cuando él llega a conocer a Jesucristo, estaba a punto de morir en una tormenta, porque trasladaban en barcos, se arrepiente, deja esa vida y toda su vida luchó contra la abolición de la esclavitud, ¿no? Y justamente William Wilberforce, que era un miembro de la iglesia, porque John Newton llegó a ser pastor en algún momento, justamente uno de los miembros de la iglesia, cuando llegó al parlamento inglés, fue el que justamente promulgó, e Inglaterra se convirtió en el primer país en abolir la esclavitud. Fue todo un proceso, fue toda una transición. Y muchos cuando veían a John Newton decían, ¿cómo es posible que ese hombre realmente pueda haber alcanzado la gracia de Dios? Y es que ese es el punto por el que vale dar las gracias a Dios. Y Pablo va a decir tan solo un poco más adelante, en el versículo 26, dice, considérense ustedes, considérense ustedes. No hubo muchos sabios en vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, sino, ¿sabe de dónde ha escogido el Señor? Versículo 27, de lo necio, de lo débil, de lo vil, ha escogido Dios, para que su gracia se magnifique aún más. Y Pablo agradece a Dios por esta gracia que ha sido revelada a estos corintios, porque justamente en ellos esta gracia es manifiesta de una manera asombrosa y poderosa, cambiando y transformando los corazones de hombres y mujeres que vivían para el desenfreno. Aún estaban luchando contra eso y Pablo les va a escribir duro sobre eso, pero eso no cambiaba lo que Dios ya había hecho. Dios ya los había escogido, Dios ya los había llamado, Dios ya los había hecho parte de su pueblo. La gracia de Dios ya les había sido dada y por lo tanto Pablo les va a hablar con dureza justamente porque esa gracia que salva es la misma gracia que nos santifica. Es la misma gracia que nos lleva a luchar contra el pecado. Y dice, siempre doy gracias, versículo 4 del capítulo 1, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Doy gracias por vosotros, pero es por la gracia que les ha sido dada. No porque ustedes sean un ejemplo, un modelo, porque sean los mejores cristianos, la mejor iglesia, sino porque la gracia de Dios ha sido puesta sobre ustedes. A veces cuando llega alguien que recién está conociendo al Señor, o alguien cuando quizás ya tiene cierto tiempo, pero todavía está luchando con ciertas cosas, a veces podemos decir, ¿y este hermano cuándo cambiará, no? ¿Cuándo aprenderá este hermano? Hermano, aprendamos a agradecer por la gracia de Dios en la vida de los demás.
A varios de ustedes los hemos conocido cuando recién llegaron. Varios también me han visto, varios que me conocen desde niño, adolescente, saben también el proceso que Dios ha ido obrando y que sigue obrando, ¿no? Esa es la gracia de Dios en nosotros. Esa gracia salvadora también es una gracia que nos santifica. Versículo 5 dice, porque en todo, en Cristo Jesús, ustedes fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Lo que le está diciendo es, hermanos, yo sé que ustedes todavía permanecen en varios pecados. Yo sé que todavía ustedes están haciendo cosas aberrantes y abominables delante de Dios. Pero déjenme decirles algo. Ustedes no tienen absolutamente ninguna excusa para seguir viviendo de esa manera. Yo sé que esto puede sonar difícil o duro de entender a veces, pero es importante que nosotros entendamos esto. Como creyentes en Cristo, usted y yo no tenemos absolutamente ninguna excusa para perseverar o permanecer en pecado. Pastor, pero seguimos pecando. Sí, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que cuando usted se convierte al cristianismo de pronto nunca más va a pecar. No es lo que estoy diciendo. Nuestra lucha va a ser diaria. Miserable de mí, va a decir el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, 7. Miserable de mí quien con este cuerpo mortal sigue una y otra vez en esta lucha. Y mi carne lucha contra mi espíritu. Pero lo que está diciendo aquí es que si usted dice, no, yo persevero en este pecado porque entienda mi condición, entienda mi economía, entienda mi familia, entienda mis padres, es que yo no tuve mucha educación, es que yo, no sé, ¿qué excusa puede poner? Es que el barrio donde vivo, es que no tengo tiempo. Todo lo que necesitamos para vivir una vida de santidad y una vida agradable a Dios nos ha sido dado. ¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol Pablo va a decir, yo le doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todo, no en algunas cosas, en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Y no está hablando de dinero, no está hablando de una riqueza monetaria, física, material. Está hablando de que todo aquello que espiritualmente necesitamos para luchar contra el pecado, para vivir una vida agradable a Dios, para diferenciarnos de lo que antes éramos y lo que ahora somos llamados a hacer, todos esos recursos nos han sido dados sobreabundantemente. No hay excusa. No hay excusa. Creo haber compartido en algún momento, ¿no? Una hermana que por dos casos, ¿no? Una hermana que por su visión no podía ver, ya no podía leer, y otra hermana que no sabía leer. Hermanas, aquí está. Me digo, un USB o un CD, aquí está, hermana, póngalo, la Biblia leída. A los 2 meses, estas hermanas sabían más que muchos hermanos de la iglesia. Ahí lo ponían, todo el día escuchando la palabra de Dios, todo el día escuchando la palabra de Dios. Los que sí podemos leer, y los que podemos ver bien todavía, ahí está la Biblia, bien guardadita, ¿no? Podremos, y como pastores, seremos en algún momento juzgados y seremos evaluados por Dios de cómo cumplimos nuestra labor, de cómo cumplimos nuestro ministerio, de qué tan claros fuimos respecto a la predicación de la palabra de Dios. Pero por si acaso, esa excusa no le servirá cuando usted esté delante de Dios. Usted no podrá decir, no, es que mi pastor, esto, el otro. ¿Y tú no tenías una Biblia? ¿Y tú no podías leerla? ¿Tú no podías escuchar con atención, meditar, buscar de Dios en la intimidad, tú personalmente? Y aunque todos necesitamos
de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de la comunión los unos con los otros, debemos recordar que a cada uno de nosotros se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y porque cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu Santo, cada uno de nosotros tiene en abundancia, de manera enriquecida, todos los recursos para hacer frente al pecado y para tomar conciencia de nuestra propia lucha, de nuestra propia inclinación a pecar. En todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Creo que ese sería el sueño ideal de todo pastor, ¿no? La iglesia ideal, ¿no? Que todos sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Y nadie se moleste. Pero que no tengamos que decirles, hermanos, por favor, siéntese más adelante. Que nadie se ofenda. Porque es importante recordarles eso. De por sí, ustedes saben, estamos con un aforo del 30%. Muchos hermanos me dicen, pastor, ¿puedo ir mañana y tarde? No, hermano. Pastor, ¿puedo participar del 23 y del 30 de los cultos especiales por Navidad y Año Nuevo? No, hermano. Me entristece decir, yo estoy a cargo de eso. Hermano, disculpa, va a tener que ver solamente por su casa porque solamente pueden participar de unos dos porque somos más, prácticamente somos 100 miembros dentro de la iglesia y solamente podemos recibir aproximadamente 45 o 50 personas. No podemos darnos el lujo de dejar sillas vacías o de, no, yo me siento por atrás o adelante cuando hay hermanos que desean venir y participar. Procuren sentarse adelante, dando la prioridad para que otros hermanos que por diferentes razones pueden llegar un poco más tarde, puedan tomar los asientos traseros y no hay interrupciones por amor a nuestros hermanos que están viendo desde sus casas y no hay interrupciones que se pasan por delante de la cámara, se mueven. Es importante, hermanos, que nosotros pensemos realmente en cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando en los demás. Sería una iglesia ideal, perfecta, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Y yo también como pastor estoy aprendiendo. ¿Y qué cosas tendrán que decir de mí también? Estamos aprendiendo. La iglesia ideal sería donde todos tengan claro lo que tienen que hacer, tienen pleno conocimiento de la palabra de Dios, de la fe, un testimonio perfectamente confirmado de Cristo y sepan todos sus deberes. El pastor no tenga que estarlo siguiendo porque basta con que un hermano vea algo en alguien, ese hermano se acerca y le dice, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? ¿Cómo puedo atender esto? ¿Cómo te puedo acompañar en este momento difícil? Y no simplemente, ya el pastor se encargará. O le avisa al pastor para que él se encargue. Porque todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Hoy día en la mañana vinieron 2 invitados míos. Después de muchas insistencias de la esposa, ha podido venir el esposo. No son creyentes. Y yo estuve arriba porque estuve ahí con los niños, cuidándolos un rato. Y les digo a mi mamá, después que terminó el culto, le digo, mamá, ¿te acercaste a mis invitados? Y me dice, no pude. ¿Por qué? Le digo, pero sí, me dice, es que una hermanita me dijo esto, lo otro, ya me cerraron, no pude ir a saludar a los hermanos. Mamá, los que llegan por primera vez son prioridad. Recuerden, hermanos, por favor, son prioridad, porque tú no sabes si van a regresar otra vez. Me alegra que hayan estado viendo. Y él, primera vez que viene, bueno, segunda vez, porque vino hace 2 años atrás, creo que lo invité. Después de 2 años prácticamente regresado. Ellos son prioridad. ¿Cuándo se acercaron a saludarle? Que yo sepa, solamente 2 personas. Hermanos, el pastor siempre dice, se supone que ya no deberíamos estarles recordando una y otra vez lo mismo. Hermanos, tienen que congregar. Hermanos, avisen si van a faltar.
Hermanos, avisen si están enfermos. A veces ni siquiera sabemos que están enfermos. Un hermano no me avisó que ya le habían operado todo y estaba en su casa, ¿no? Ni enterados. Es importante que nos comuniquemos, que actuemos como una iglesia. Sería un sueño perfecto, ideal, donde el pastor también sepa todo, ¿no? Y sepa resolver todos los problemas. Pero no somos así. Estamos aprendiendo, estamos creciendo. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en ese aprendizaje, en ese crecimiento. Sin embargo, no tenían excusa de decir, bueno, es que no tenemos los medios para hacerlo. Sí tenemos los medios para hacerlo. Tenemos los medios. Pero muchas veces, ya sea por comodidad o por querer permanecer en nuestro pecado, sencillamente no lo hacemos. En todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. De manera que, esta es la parte más interesante, creo yo, de todo este párrafo, de manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. Qué interesante sería que aquí en la iglesia tengamos todas las profesiones, ¿no? Un hermano médico, un ingeniero, un arquitecto. Entonces, que cuando necesitáramos algo pudiéramos recurrir los unos a los otros, ¿no? Qué interesante sería. Creo yo que algo que hemos procurado enseñar en este tiempo es que tomemos siempre eso como prioridad, ¿no? Que como creyentes debemos acudir a nosotros porque ¿quién me podría hacer un mejor trabajo que mi hermano? ¿No? Se supone. Y aquí en el versículo 7 le dice el apóstol Pablo que ellos habían sido enriquecidos a tal punto que tenían todos los dones espirituales. Es decir, como iglesia y como cuerpo de Cristo, ellos no solamente tenían el conocimiento, sino tenían las habilidades espirituales. Habían recibido los carismas, los dones espirituales para poder atender a todas las necesidades que en una iglesia se pueden presentar. Había alguien que necesitaba aprender sobre la palabra de Dios, habían maestros de la palabra de Dios que podían enseñarle. Había alguien que tenía una enfermedad, había algún hermano con don de sanidad. Había alguna situación respecto a algo, había alguien que tenía el don de milagros. Alguien quería, no sé, que vayan y prediquen a su barrio, había un hermano con don de evangelismo. Habían todos los dones. Estaban cubiertos, todos, absolutamente todos. Sin embargo, algo que vamos a ver a partir del capítulo 12, 13 y 14 es que estos hermanos estaban aprovechando esos dones para su conveniencia. Y lo peor es que estaban siendo de mucho tropiezo a quienes recién estaban empezando en el camino del Señor. De manera que nada os falta en ningún don. Nada les falta. Hermanos, este texto también nos llama a reflexionar respecto a la participación que nosotros tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Ya les he mencionado, una iglesia ideal, una iglesia perfecta, vamos a decirlo así, es donde cada creyente sabe cuál es su don, cuál es su ministerio, cuál es su llamado, y no está esperando que alguien le diga, ve y haz esto, sino que sabe dónde tiene que estar, porque tiene claro qué es lo que Dios le ha llamado a hacer. Sería excelente, perfecto eso. Sin embargo, nuevamente, como les digo, estamos aprendiendo. Pero el punto es, hermanos, ¿cuánto estás avanzando en este aprendizaje? ¿Cuán consciente estás siendo de la necesidad que hay dentro de la iglesia y que tú podrías suplir? Que como creyentes podríamos nosotros ser parte del equipo o del ministerio o de la ayuda que se requiere
para seguir predicando y extendiendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a esto. Predicar el Evangelio, continuar la extensión del reino de los cielos. Pareciera que la cuarentena no solamente nos ha puesto, entre comillas, en pausa, sino que como iglesia y como cristianos espiritualmente también estamos en pausa. A ver, bueno, esperaré, simplemente, ¿qué pasará? ¿Qué vendrá? Hermanos, la necesidad ahora es muchísimo mayor todavía. No olvidemos eso. Personas siguen muriendo. Personas siguen necesitando consuelo, consejo, ánimo. Quizás dirá, pero yo en los hospitales no me dejan entrar ahora para predicar. Hay personas que están en sus casas lidiando económicamente con ciertas complicaciones, lidiando con problemas matrimoniales, con sus hijos. Porque todo ha cambiado, ¿no? Todo de un momento a otro, todo ha cambiado. ¿Cómo nosotros como iglesia estamos supliendo eso? Primero, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y luego, también para con los de afuera. ¿Cómo estamos nosotros atendiendo eso? Bueno, no olvidemos que el propósito por el cual, eso lo vamos a ver en el capítulo 12, 13 y 14 de 1 de Corintios, pero no olvidemos, hermanos, que el propósito de que hemos recibido, por el cual hemos recibido un don, es justamente para que lo ejerzamos y lo pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Al servicio del cuerpo de Cristo. Así que nuestra labor como creyentes no ha terminado, no está en pausa, nosotros seguimos como iglesia. Dice, de manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes tienen conciencia respecto, o sea, doctrinalmente parece que la iglesia de Corinto estaba bastante clara, ¿no? Ya el pastor Feliciano indicó en la mañana que Pablo había pasado aproximadamente 1 año y medio, 18 meses, durante el tiempo en que recién estaba empezando la iglesia. Así que habría tenido tiempo más que suficiente para enseñar, para discipular, para corregir muchas cosas. Después, obviamente, fueron complicándose otras cosas, pero a nivel doctrinal, ellos estaban, vamos a decirlo así, bastante bien. Bastante bien, ¿no? Dice, ustedes han sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, tienen el testimonio de Cristo confirmado, tienen todos los dones y esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Las 5 cosas básicas, ustedes lo tienen. Tienen claro acerca de la venida de Cristo, tienen clara su doctrina escatológica, tienen clara el conocimiento de la palabra de Dios, tienen claro acerca de los dones del cuerpo de Cristo, tienen claro todo eso. Pero hay una diferencia entre lo que saben y lo que están haciendo. Hay una discrepancia, en teología se dice, ¿no?, entre la ortodoxia y la ortopraxia. Es decir, entre lo que yo correctamente sé, en la doctrina que tengo, y en cómo esa doctrina se refleja en mis acciones. ¿Cómo se refleja eso? Una cosa es entender y, entre comillas, creer, porque el creer implica hacer, ¿no? Bíblicamente el creer implica hacer. La fe no es una fe muerta, es una fe que desemboca en acciones. Pero una cosa es entender, conocer acerca de Dios, de su palabra, de lo que Él nos manda como creyentes, y otra cosa es vivir eso diariamente. Y puede ser que ellos llegaban a la iglesia de Corinto, cantaban bonitas alabanzas, buena doctrina en sus canciones, saludaban con mucho ánimo, gozo quizás, pero
regresaban a sus casas y seguían haciendo exactamente lo mismo. O incluso dentro de la iglesia, no, con eso no nos juntamos. Nosotros somos los de la derecha, ¿no? Nosotros nos servimos la Santa Cena primero. O no, estos hermanos son muy pleitistas. O, como también pasa aquí, que se va a hablar sobre eso también, ellos no tienen mucho dinero como nosotros, así que nosotros nada más nos vamos a juntar. Hay muchos aspectos que el apóstol Pablo se va a encargar de señalar, exhortar duramente, porque de ninguna manera Cristo vino a este mundo para que la iglesia viviera dos vidas o en una especie de dualidad. Predico, canto esto, pero en realidad soy otra persona o actúo de otra manera, ¿no? Creo que aquí no pasa con ninguna hermana o joven de la iglesia, pero recuerdo haber puesto el ejemplo hace algún tiempo atrás, ¿no? Como que una chica publicara una foto en Instagram o en Facebook diciendo con un texto bíblico, un salmo así, y ella con una foto sensual o algo así, ¿no? O que un chico ponga un texto así sobre de la palabra de Dios y en su foto ahí todo coqueto, ¿no? ¿Qué diría eso? Que no está entendiendo realmente lo que significa el texto ni de qué está hablando, por más que el texto sea muy bonito. Y la evidencia de eso está después, basta con revisar los comentarios, ¿no? Los comentarios no tienen nada que ver con el texto que ha publicado, todos con la foto. Como les digo, no estoy hablando de nadie acá en particular, no creo que a alguien le haya pasado eso, no he revisado últimamente, ya no tengo tiempo. Ustedes saben, esposa embarazada, hijo pequeño, ya no hay tiempo. Pero podría pasar eso. Eso solamente es un ejemplo de esta dualidad. Jesucristo no vino para eso. Jesucristo vino para que a través de ser iluminados con la verdad de su palabra, vivamos vidas santas, apartadas del pecado, con el poder del Espíritu en nosotros, que nos reviste para poder hacer frente al pecado, ¿no? Y después del versículo 7 dice, el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, ¿no? Si a ustedes esperan a Jesucristo, Jesucristo les ha sido revelado a ustedes. Bueno, la evidencia o la prueba de que ustedes realmente son de Cristo es que Él se encargará de confirmarlos hasta el fin. Es decir, Él se encargará de evidenciar en ustedes si realmente son de Él o si quizás no son de Él, aún estando dentro de la iglesia. Él se encargará de confirmar hasta el fin a quienes son suyos. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es tan clara la fe y la convicción que el apóstol Pablo tiene respecto a dos cosas. Primero, él sabe que Dios va a hacer su obra en ellos, que a pesar de los pecados en los cuales ellos están viviendo ahora, él sabe que esa gracia que se reveló a ellos es una gracia tan poderosa que los va a transformar y los va a moldear para que cuando un día se presente delante del Señor, el Señor les diga, ustedes son mi iglesia amada, santa, pura, sin mancha y sin arruga. Hermanos, nosotros cuando nos vemos, podemos ponernos a pensar en nuestros pecados, ponernos a pensar en nuestras caídas, en las cosas que hemos hecho, en cómo hemos fallado a Dios, en nuestra historia, en las cosas que hemos vivido, en las cosas que de alguna manera nos han marcado. Pero tenga por cierto, hermano, que si usted es de Cristo, un día se podrá presentar delante de Él y usted será llamado un hijo santo y puro. No por sus fuerzas, sino por la obra que Dios hizo en usted.
y por la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados y para limpiarnos absolutamente de todo. ¿Qué quejas tienes tú de tu esposa? Las esposas dirán, espere, pastor. No, ¿qué quejas tengo yo de mi esposo más bien? ¿No? Esas quejas, esas cosas que te molestan, que te fastidian. Acá hay una recién casada, ¿no? Que no creo que tenga quejas todavía. Ya pasarán los años, no te preocupes. Esas quejas, esos fastidios, esas cosas que con el tiempo a veces nos incomodan, si no lo sabemos resolver, si no sabemos ponerlo todo delante del Señor, el Señor se encargará de pulir a aquellos que son suyos, de moldear, de transformar con el tiempo. Va a ser su obra, no va a ser algo mágico, en el sentido de que, yo no hago nada, salida el Señor me va a moldear. No, esa es la segunda parte. El apóstol Pablo, primero, tiene la convicción de que Dios va a obrar en la vida de sus hijos, va a obrar en la vida de aquellos a quienes ha mostrado su gracia, para que esa transformación que se ha suscitado, que ha ocurrido en sus corazones, sea externamente evidente. Sí, a Dios no le importa cómo me he visto, no le importa. Pero a Dios sí le importa mi corazón. Y mi corazón se refleja en cómo yo me he visto. Dios no es que esté pendiente, vamos a decirlo así. Voy a decirlo en una forma, obviamente Dios lo sabe todo, Él conoce todo, pero voy a decirlo así. Dios, más allá de estar pendiente de mis publicaciones en WhatsApp, en Facebook, las cosas que veo en la televisión, en Netflix, en los estados que veo, más pendiente de eso es nuestro corazón. Y obviamente lo que hay en nuestro corazón se refleja en esas cosas. No es que no importen esas cosas, es que esas cosas no son el centro. Esas cosas no son el centro de, ¿cómo le explicaría? No son el centro del problema, simplemente son síntomas. Si yo empiezo a coquetear con una chica, eso refleja mi corazón. El problema no es la chica, el problema no es el coqueteo, el problema es que algo no está funcionando bien en mí, algo no estoy entendiendo bien en mi cabeza. Si empiezo a coger dinero por ahí, o un poquito más, no se van a dar cuenta o no perjudica. El problema no es que estoy robando. El problema es que hay algo en mi corazón que está ocurriendo más profundo. Podría devolver el dinero. Quedar ahí todo. Pero ¿qué dice eso de mi corazón? ¿Qué dice eso de cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando? Y es por eso que después de que el apóstol Pablo dice, yo sé que Dios va a obrar en ustedes, la segunda convicción que el apóstol Pablo tiene al escribir a los Corintios es, yo sé que esta carta, aunque dura, aunque con lágrimas estoy escribiendo, yo sé que va a ser útil para vuestra santificación. A nadie le gusta hacer estas cosas. Honestamente. Honestamente. No sé si a ustedes les pasa. Supongo que los papás entienden quizás un poco mejor esto. Pero normalmente cuando uno está al frente, uno cree, es más fácil, ¿no? Mirando a los demás. Pero no es sencillo ir y llamar la atención, reprender, exhortar, aconsejar y luego hacer el acompañamiento respecto a algo. No es sencillo, honestamente. Nuestra tendencia es querer que obviamente agradarle a todos, ¿no? Que todos estén bien con nosotros. No estamos buscando con quién tener un conflicto, un pleito, una pelea y decir, no, váyanse a la iglesia, no queremos aquí gente así, sencillamente. Hacemos eso con dolor, porque entendemos que hay cosas que pueden convertirse en un peso innecesario. No para nosotros, para ustedes. También para nosotros por nuestra cuenta, en cuanto a nuestras propias luchas y a nuestra propia vida. Pero para ustedes, para cada uno de ustedes. No es sencillo, no es fácil. Pero el apóstol Pablo está convencido de que esta carta está siendo guiada por Dios, que sus palabras, que lo que está escribiendo es guiado por Dios para herir, pero también para sanar. Para que exponga la herida, exponga la llaga, exponga el problema, tener que limpiar aquello que quizás ya está
pudriéndose, ya está dañado, limpiar, hacer todo ese proceso para luego poder coser, cicatrizar, cuidar. El apóstol Pablo está convencido de eso y es algo maravilloso porque él dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, dice, yo tengo la convicción que ustedes cuando se presenten delante del Señor, ustedes serán aprobados. Ahora mismo están viviendo en pecado, están viviendo así, pero yo tengo la convicción de esto. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que Él va a hacer esa obra y yo estoy cumpliendo con mi llamado, estoy cumpliendo con la labor que Dios me ha encomendado. ¿Cuál es? Exhortar, animar, aconsejar, reprender, sanar, guiar, acompañar, discipular. Él no es simplemente alguien que dice, les mando palo y ya me voy. Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Ahí y ahí. Y es una de las cosas que muchas veces nosotros olvidamos. La disciplina, la instrucción, muchas veces requiere de que quien va a corregir y disciplinar no solamente tenga el carácter, sino que también se duela juntamente con ella, ¿no? Yo varias veces le digo a Josías, por favor, pórtate bien, no te quiero castigar. Le digo. Me duele tanto a mí como a ti, le digo. Queda mirando y dice, ya papá. Me dice, sí, no quiero, porque yo tampoco quiero que me castiguen, supongo en dirá él, ¿no? Pero entendemos, por la palabra de Dios, que la instrucción primero, el entrenamiento, la disciplina y finalmente el castigo, porque esa es la progresión, no es castigo primero, sino instrucción, acompañamiento, entrenamiento, disciplina, finalmente castigo. Ese es el proceso. Es algo que requiere tiempo y que cuando uno, a pesar de eso, ve que a veces cuesta o hay rebeldía, cuesta castigar, cuesta corregir, cuesta hacerlo realmente. Pongo un ejemplo nada más de algo que se conversó. Lo escuché al psicólogo de la selección, ¿no? Pongo como ejemplo nada más. No se vaya a su mente por lo del fútbol, por favor. Decía que hubo un momento en el que no recuerdo qué jugador hizo algo indebido. No respetó algo que el actual entrenador había hecho. Eso fue antes de que vayan al mundial, el mundial pasado, ¿no? Y Gareca se tocó en la difícil decisión de que a pesar que el próximo partido era un partido importante, tuvo que sentarlo. Y lo hizo jugar casi al final ya del partido. ¿Tú te imaginas? Necesitar todos tus recursos, todo para hacer algo, pero estás enseñando carácter. Más importante que ganar partidos, carácter. Yo hablaba ayer con Kimberly, le decía, más importante que los logros que tenga Josías es el proceso, es el esfuerzo que él hace. Sea que lo logre o no lo logre, el esfuerzo es lo que cuenta. El esfuerzo es lo que vale. Hermanos, esta convicción que tiene Pablo es la convicción con la que deseo empezar el estudio en este domingo, empezar el estudio de la primera epístola a los Corintios. Tanto los que están aquí, los que están viéndonos en la transmisión, según sé también algunos hermanos de Casma, algunos hermanos de otras ciudades incluso nos ven también. Esta es la convicción con la que quiero empezar. Con la convicción que a través de la predicación, de la exposición y la meditación en esta epístola de Corintios, nosotros seremos heridos, disciplinados, corregidos, exhortados, pero también seremos aconsejados, seremos sanados, con el único propósito de que en el día del Señor seamos
hallados irreprensibles. Es decir, sin ninguna mancha, sin nada que se nos pueda acusar. ¿Cómo puedo tener yo esa convicción como pastor? Versículo 9, porque fiel es Dios. Así es sencillo. Porque fiel es Dios. Nosotros podemos fallar, yo puedo fallarles, pero fiel es Dios. Creo que todos conocemos ese texto en Filipenses 1:6 que se nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fiel es Dios. Podremos caer quizás de una manera que usted nunca imaginó. A veces he tenido casos así, ¿no? Otros creyentes de otras iglesias a veces vienen por consejería, dada la profesión que tenemos. Y yo recuerdo haberle dicho una vez a una joven, digo, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo llegaste a eso? Y me dijo exactamente eso, ¿no? No sé, nunca imaginé estar así. Nunca imaginé estar así. Líder en su iglesia, tenía muchas cosas. Nunca imaginé estar así. Pero fiel es Dios. Porque aunque nosotros seamos infieles, ¿qué más? Él permanece fiel. ¿Por qué Él permanece fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? De que si Él ha empezado esta obra, la terminará. Nosotros no sabemos si terminaremos de estudiar todo el libro de Corintios. De repente el Señor viene antes. Pero Él terminará su obra en nosotros. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y con esa paz, con esa convicción, les hablo firmemente y les ruego, hermanos, eso es el sermón de la próxima semana todavía, pero dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no hayan divisiones, y empieza a exponer algunos de los pecados que había en Corinto. Pero, ¿qué les dice? Les digo esto porque yo sé que fiel es Dios y que Él va a cumplir su obra. Si Él ha dicho que un día a través de Jesucristo los presentará como una iglesia santa, pura, sin mancha, sin ningún pecado, yo sé que fiel es Dios y Él lo va a hacer. Y lo que voy a escribir va a ser duro, pero va a ser bueno para ustedes. Los va a sanar. Los va a restaurar. Y los va a llevar a convertirse en una iglesia. Tendríamos que decir, nos va a llevar a convertirnos en una iglesia que haya crecido, haya madurado y se haya afianzado en la palabra del Señor y en la convicción que tenemos de cuál es nuestro llamado, de cuál es nuestra identidad primero y de cuál es nuestro llamado. ¿Estamos convencidos en eso? Yo quiero que recuerden solamente esto, ¿no? Si no se olviden de todo el sermón, se acuerden solamente de esto. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Está en un momento difícil, atravesando una situación complicada, teniendo un conflicto matrimonial fuerte o un conflicto con los hijos o algún problema en el trabajo, académico, no sé. Fiel es Dios. ¿Qué significa? Dios va a hacer su obra en ti. No que va a cambiar las situaciones favorables a ti, por si acaso. Dios es fiel, que Dios va a obrar en ti y que va a usar incluso esa situación adversa, contraria, para moldearte. ¿Te acordarás de esto? Fiel es Dios. Y conforme vayamos avanzando en la meditación de este libro, nos daremos cuenta justamente cuán fiel es Dios en cada uno de nosotros. Es curioso poder empezar con este libro, con esto, siendo hoy el primer domingo del 2021, ¿no? El año del Bicentenario, 200 años en nuestro país. Y lo único que podemos decir, más allá de presidentes, pandemias, vacunas,
protestas, muchas cosas más, ¿qué podemos decir? Fiel es Dios. Él no nos ha desamparado todo el 2020, fiel es Dios. Tampoco lo hará este año.